Está en línea el colega Daniel Estico, especializado en temas de economía. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, a vos por darnos tu tiempo. Bueno, hoy en una suerte de, no sé, me parece a mí como de juego de pinzas, empiezan a aparecer algunos títulos y o artículos que, según como los expongamos frente a las audiencias, pueden llevar a elaboraciones distintas. Por un lado está el tema del cierre anunciado por la empresa FATE, una empresa que, por lo que entiendo, por conocidos que trabajan en el sector, es decir, gente que está al Ujú. frente de cadenas de venta de cubiertas, no ha sido precisamente un ejemplo de buena empresa en los últimos años, sin inversión en tecnología y permanentemente con una situación de mucha crisis con un gremio manejado por la izquierda, que me parece que tiene bastante que ver con esta decisión que se toma en este momento. Y por otro lado, leí un artículo de un colega en Clarín que decía que el dólar tiene que ir a 1770 porque eso daría la ecuación que le había pedido el Fondo Monetario a Massa cuando Massa era ministro de Economía. ¿Qué tiene que ver esta economía de hoy con la de Massa cuando el Fondo Monetario pidió ese tipo de ajuste que daría ese tipo de cambio al día de hoy? No, evidentemente quien escribió eso es porque se quedó en el tiempo o está escribiendo de otra galaxia. Una cosa es tener un tipo de cambio de 1750 con retenciones a la industria, retenciones más altas para la economía pampeana, con impuesto país, con mm, más de 14.000 regulaciones que el gobierno fue eliminando, con una economía totalmente desestabilizada y tasas de inflación que estaban más cerca del 10% mensual que del 2-3% que nos preocupa tanto ahora. Por lo tanto, hacer ese ejercicio me parece que es totalmente falso, engañoso y que en ningún momento el fondo dijo tal cosa y que jamás se puede extrapolar lo que dice el Fondo Monetario en un acuerdo en determinada época de la historia argentina con la situación actual, porque salvo que, como digo, esa persona que escribió y ese análisis lo hayan hecho desde otro lugar, quien vive en la Argentina se ha dado cuenta que hay varios factores que han cambiado, ¿no? Entonces, hoy el índice de tipo de cambio real, justamente, José Luis, para hacer referencia a Massa, está 10% por arriba de que dejó Massa en 7 de diciembre o Mm. noviembre del 2023, con lo cual ni siquiera de ese punto de vista sostenible. Y recordar al oyente que en aquella época teníamos brecha cambiaria del 200%, cupos a las importaciones, cupos a las exportaciones, se impedía o se trababa la exportación de productos emblemáticos de la Argentina como el trigo, y hoy nada de eso existe, no hay brecha cambiaria, así que estamos con una más apertura y con un mundo en el cual el dólar está mucho más fuerte, con lo cual, mucho más débil, con lo cual cuando se debilita el dólar es también una forma de que las monedas del resto del mundo se aprecian, ¿no? Mm. Bueno, a ver, hay mucho comparativo en este sentido, porque yo hoy veo una cantidad de artículos. Entiendo, vos y yo lo sabemos, cada uno está en su juego. Hay un Uh-huh. juego de debilitar al gobierno, el gobierno busca sus propias estrategias para fortalecerse. A mí lo que me preocupa es nuestro día a día, porque nosotros no somos parte de ese juego y tenemos que, no sé, lucharla como todos, ¿no? Luchar con Tal cual. con la prepaga que no para de aumentar y nadie la controla, con el tema bancario en la Argentina, que seguramente le sirve a las instituciones financieras, pero no le sirve al ciudadano del común para si saca un crédito, para ver si compra una máquina o si mejora alguna cosa. Uh-huh. Dos grandes temas que me parece que el gobierno o no se siente todavía en fuerza de abordar o qué. Ahora, seguir diciendo que el gobierno está atrasando el dólar para tener estabilidad de precios, para llegar acomodado a la elección, me parece que no es entender lo que está ocurriendo. El volumen de dólares que están dando a la Argentina es inédito. Claro, y aparte si necesita tener esta seguidilla de más de 30 jornadas del Banco Central comprando dólares, con lo cual, más allá que luego se los vende al Tesoro porque el Tesoro necesita pagar vencimientos de deuda, que si después hacemos un paréntesis con ese punto, el punto es que si el Banco Central está comprando dólares, quiere decir que está sosteniendo la divisa para que no baje, o sea, para que el precio argentino no se aprecie más y los argentinos seamos aún más caros en dólares que lo que es hoy. Con lo cual, ya te digo, coincido con vos, son
retóricas interesadas de algunos que no se sienten cómodos con un gobierno que quitó pautas, que quitó prebendas, que quitó regulaciones y que pone al desnudo los problemas históricos de la Argentina. ¿Por qué? Porque si la economía no hubiera estado tan regulada, tan limitada, tan cupificada y restringida como ha estado en los últimos 20, 30, 50 años, probablemente FATE se hubiera dado cuenta que era la época de invertir, de crecer y de, en vez de tener una planta chiquitita y conformarse con eso, tendría que tener una planta 10 veces más grande de la que es hoy. ¿Y por qué no lo ha hecho? Y porque el sistema, las regulaciones, los cupos, como vos bien decís, las manifestaciones obreras de gente que alimenta líderes sindicales pero que no defiende a los trabajadores, la han llevado a estar estancada y por eso termina quebrando, ¿no? O cerrando. Sí, pero hay que insistir mucho en eso, ¿no? Yo trataba hoy de ilustrar esta audiencia, digo, FATE es de la familia Madán, la familia Madán es Esaluar, que ahí está invirtiendo muy fuerte, ¿no? Están construyendo su segundo parque eólico para mejorar su perfil de valor de precio, proveyéndose su propia energía, ¿no? Exacto. Y además, bueno, ahí hubo todo un tema al principio del inicio del cambio de paradigma con este gobierno, porque mucha gente se puso a importar neumáticos por cuenta propia, en realidad hay sobrestock de neumáticos en Argentina, y por eso también ha bajado tanto el precio, ¿no? Lo cual, digo, en términos de consumidor no está nada mal, en definitiva. Hubo un momento que para cambiarle 4 cubiertas a cualquier vehículo había que realmente, no sé, era un Sí, acto dejabas el 10% del auto, sí, prácticamente, ¿no? más o menos, era el 10% del valor del vehículo, tenés razón, ese es el número. Bien, contame un poco de lo que estás analizando y viendo al respecto de esto, que es la cuestión de las licencias, que el gobierno termina diciendo, no, bueno, nos equivocamos. Yo recién estaba mirando un comparativo con Brasil, que ha sido publicado en una cuenta de X hace algunos minutos, Ajá, en la República Federativa del Brasil, del compañero Lula. sí. La cobertura es de 15 días al 100%. 15 días en Brasil. Ujú, Es todo lo que cubre el sistema legal brasileño. En Colombia es de 2 días, por ejemplo. En Estados Unidos, bueno, no existe. En ujú. Estados Unidos no existe, ¿no? Bueno, en Paraguay no existe. Y en Ecuador es hasta 30 días con salario completo, 90 días con salario. Es decir, el sistema argentino, que a lo mejor es el que el mundo debiera adoptar, por maravilloso que es único. Exacto, es que acá lo que está en discusión, José Luis, creo que se está tratando mal el tema también por defender quintas y por Eh, tratar de lastimar al gobierno más que por tratar de hacer un aporte en serio a las empresas y a los trabajadores, es que nadie está en contra de proteger al trabajador. Ahora, si yo un trabajador hace deporte y se lesiona jugando al fútbol, al tenis o a lo que fuere, tendría que tener él un seguro personal para ese tipo de actividades que no tienen nada que ver con la actividad laboral y por lo tanto no tiene por qué hacerse cargo en la empresa. En el caso de las enfermedades nuevas que no que el trabajador contrae estando ya en su vida activa, laboral y qué sé yo, tampoco tiene por qué caer en todo el costo en manos de la empresa. Si es por un accidente laboral, está la cobertura de accidentes de riesgo del trabajo. Y si no, tendrían que buscar una forma que lo más económico sería un sistema de seguro colectivo para esos casos, y entonces mm, que lo podría incluso pagar la empresa y le va a salir mucho más económico y mucho más ventajoso para tanto para la empresa como para el trabajador que someter a una pyme, por ejemplo, a pagarle a un año a un trabajador que no puede trabajar más por algo que la empresa no hizo y que fue una cosa, son casos fortuitos. Entonces, acá lo que se está discutiendo es quién se tiene que hacer cargo de esos mm. costos o eventualidades totalmente impredecibles. Y por eso está en la industria del seguro, no tiene por qué recaer ni en el trabajador ni en la empresa. Tiene que ser, ni tampoco en el Estado. Por eso tiene que haber un sistema de cobertura. Pero para eso tenemos la industria del seguro, que en Argentina es mala palabra, ¿no? Nadie acude al seguro porque o son costosos o porque simplemente hay desconocimiento de la sociedad
de para qué sirve el seguro, ¿no? Todos sabemos que el seguro es para el auto y que te sale carísimo. No sabemos las otras ventajas que tiene el seguro para la vida laboral y social, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, es parte probablemente de un proceso educativo que Argentina tiene que retomar en líneas generales, que está más allá de la enseñanza en las aulas, digamos, de esa etapa de la vida, ¿no? Porque el tema, me parece que el tema de la inflación ha impedido el desarrollo de muchas estructuras de negocios que justamente tendrían oportunidad en un esquema como el que estamos atravesando de estabilidad macro, en definitiva, ¿no? Claro, exactamente. Así que yo veo que la economía está mucho mejor de lo que recibió este gobierno hace 2 años. Está mostrando dificultades para justamente desarmar todas las restricciones, regulaciones, etcétera, que arrastra la economía, no del gobierno de Alberto Fernández, de hace 40, 50, 60 años. Por eso le cuesta tanto a la economía, al gobierno, bajar la inflación a cero, porque pensó que era un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario, pero los problemas de precios relativos que implica todavía tener tarifas atrasadas porque no se pueden ajustar de golpe para no afectar más el bolsillo de la sociedad, eso también tiene un efecto derrame sobre el resto de los precios. Y con el tema de lo que pasó en enero, con la estacionalidad que pegó a todos los alimentos, porque tuvo mucha prensa el aumento del precio de la carne, pero también subió el pescado, subió el pollo, subió la manzana, subió la lechuga y la papa. Con lo cual, hay cosas que, una cosa, yo insisto, José Luis, es el cambio en el nivel de precios de algunos productos y la inflación generalizada y sostenida. Entonces, no hay hoy una inflación generalizada y sostenida ascendente, sino que hay movimientos puntuales. Para cerrar la idea, José Luis, si vos al oyente le decís, che, hoy usted tiene 3 consumos, uno que gasta el 10%, otro el 50% y otro el 40%. Si el que sube 50 subió en 100% y el resto quedó en 0, ese índice te va a dar 5% de aumento. Ahora resulta que no todos los precios subieron. Entonces, quedarse en el análisis de que estamos en esta inflación con estancamiento, etcétera, porque suben determinados productos estacionales o regulados, me parece que es una miopía supina, y no conocer que desarmar la madeja de tantas regulaciones y trabas que tiene la economía excede el componente monetario y fiscal que caracteriza a este gobierno, ¿no? No, sin duda. Yo siempre trato de repasar ante la audiencia un dato fuerte. El último proceso exitoso de baja de inflación fue el de Israel, tardó 8 años. Claro. Por eso digo, y acá llevamos 2. Ayer me decían una analogía. Supongamos que esto fuera un partido de fútbol. Y yo te digo que hace 90 años, para hacer un número redondo y fácil de comprender, que tenemos problemas de manejo discrecional de la economía. Y este gobierno lleva 2 años. Quiere decir que de un partido de 90 minutos apenas se jugaron 2 minutos. Entonces, un poco de paciencia. Es cierto que hay muy buenos jugadores y se pueden achicar los tiempos, pero pretender que en 2 años ya la economía tiene que estar tremendamente normalizada, me parece que es desconocer cómo funcionan las economías y, como bien decís vos, desconocer otras experiencias internacionales que ninguna tuvo la característica de la Argentina, de haberle sacado 13 ceros a la moneda, 20 acuerdos con el fondo, etcétera, etcétera. No, sí, sin duda. Nuestro récord es único, absolutamente exclusivo y tristísimo. Gracias como siempre, un fuerte abrazo, es muy amable. Gracias por llamarme, José Luis, un abrazo. Luego. Daniel Estico, periodista especializado en economía, jefe de economía de Infobae. 8 2 minutos, esta es la 99.9. Seguimos.